Buenos días, Jefferson. Buenos días. No sé si me escucha, Jefferson. Ok, tiene problemas con la conexión, pero lo bueno es que si me escucha, eso es lo importante. Ok, qué bueno. Gracias. Vamos a iniciar porque el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Bien, ok. Bien, no sé si espera unos minutos a ver si algunos por trabajo dicen que no pueden estar, dice unos estudiantes. Bien, pero esto es bien importante, ¿verdad? Porque esto, lo que vamos a ver ahora les va a servir para una parte de la tarea. Pero bien, vamos a dar otros 2 minutos, tal vez se incorporan otro estudiante. Ah, ok, ok. Bien, gracias por estar en esta tutoría. En la tutoría de repaso no estuvo ningún estudiante, ¿verdad? Por eso quería dar un repaso ahora de lo mismo. Pero bueno. Bien, vamos a iniciar entonces eh, con la tutoría número 4 de Fundamentos de Matemática. Voy a compartir. Ok, entonces vamos a iniciar ahorita. Vamos a ver en este caso solamente me permiten unos. Bien, bien, ya se incorporó Carolina. Bien, vamos a iniciar. Bien, si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿verdad? Así es que ahorita sí vamos a iniciar con la tutoría número 4, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver en este caso lo que son la unidad número 3 que se trata de geometría y trigonometría, ¿verdad? Geometría, figuras en el espacio, ya sea de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, y trigonometría, ¿verdad? Figuras, triángulos que tienen qué tipo de triángulos son, si son isósceles, si son equiláteros, si son eh, triángulo escaleno. Entonces hay muchas, digamos, formas eh,
muchas formas de ver estas figuras, de cómo se pueden trabajar, pero en este caso, geometría euclidiana, ¿verdad? Que se pueden tomar distancias, que se pueden hacer muchos procedimientos. eh, entonces, vamos a iniciar con los conceptos fundamentales. Un punto, sí, rapidito, porque esto lo di en la tutoría de repaso. Es una figura geométrica adimensional. ¿Y por qué es adimensional? Es decir, que no tiene dimensión, ¿sí? Eso es lo que es un punto. No tiene dimensión, no tiene longitud, no tiene área, tampoco tiene volumen ni otra dimensión, ¿sí? Entonces esto es lo que describe, digamos, un objeto, en este caso una figura geométrica, que en este caso es un punto, ¿verdad? Y nosotros a veces cuando ustedes, por ejemplo, colocaban un punto en el plano cartesiano, entonces esa es la definición del punto, ¿verdad? Que no tiene longitud. No podemos decir que longitud o área tiene este punto. Entonces, eso es bien importante y tenemos la descripción abajo también de cómo se definen lo que son los puntos. Los puntos pueden ser la marca más diminuta que se puede dibujar. No tiene ubicación, longitud, anchura ni altura. ¿Sí? Y ese es el concepto. Si ustedes podemos observar acá, perdón, vamos a ver acá. Acá, aquí están, ¿verdad? La definición de un punto en lo que es en el espacio, ¿verdad? Ya sea de una dimensión, de dos dimensiones, de tres dimensiones. Lo único que no tiene longitud, no tiene área, ni tampoco tiene volumen ni un ángulo, ¿verdad? Son puntos, pero que nos van a ayudar eh, a la hora que estamos resolviendo ejercicio. También tenemos el concepto de lo que es la definición de una recta. Una línea es una figura geométrica que tiene longitud, pero no tiene anchura ni grosor. Es decir, que sí tiene longitud. En caso del punto, no tiene longitud, ¿sí? Pero también tiene una característica bien importante que es la recta que no tiene anchura ni grosor. ¿Sí? Entonces ya vimos dos conceptos fundamentales de la geometría, en este caso el punto y también lo que es la recta. Y podemos ver, ¿verdad? Acá podemos observar las distintas formas de que pueden dibujar las rectas. Puede ser la imagen de un rayo luminoso o el filo de una regla. Se extiende en dos sentidos, no comienza ni termina y sus puntos conservan la misma dirección. Esa es una línea recta, ¿verdad? Cuando trazamos con una regla, una línea recta, ¿sí? En este caso un cuaderno podemos poner un segmento de recta, ¿verdad? Pero sí es parte de una recta y esa es la que le vamos a dar continuidad, ¿sí? También en este caso vamos a ver lo que son dos puntos que determinan una línea recta, ¿verdad? Como podemos observar en la gráfica, tenemos una línea recta y tenemos los dos puntos A y B. Entonces, dos puntos determinan a una línea recta, ¿verdad? Eso es cuando también podemos encontrar cómo se puede encontrar esa línea recta, cómo podemos encontrar esa función lineal a través de esos dos puntos para definir qué recta pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de recta. Entonces, ya ustedes pueden ver, ya vimos puntos y estamos viendo lo que es el otro concepto que se llama recta. Ahora vamos a ver el concepto de segmento de recta. Pues si lo podemos ver, segmento es, es como nos dice la palabra de un solo segmento de recta, que los extremos, cortamos una recta con dos extremos, con dos puntos, que estos dos puntos son A y B en una recta. Se le llama segmento a la figura formada A, B. Y todos los puntos que se encuentran entre ellos, ¿sí? Como podemos observar un segmento de recta acá, ¿verdad? Un segmento de recta. Tenemos los puntos extremos A y B y que, ¿sí? Un segmento de recta y que todos los puntos que se encuentren entre ellos. Eso también equivale a lo que son los segmentos de recta.
¿sí? Recta cortada por dos puntos, los que les mencionaba yo, ¿verdad? Entonces, eso es como que tenemos una recta y solo tomamos un segmento de esa recta, un pedacito de esa recta. Eso es lo que nos está diciendo lo que son la definición del segmento de recta. El segmento de recta comprendido entre A y B se denota por A, B y una línea arriba de estos dos valores, ¿sí? ¿Sí? Se denota por el segmento, se denota por AB, que son los extremos, y una línea recta arriba, ¿verdad? Así se denota un segmento de recta, ¿sí? Ahora vamos a ver el punto medio. El punto medio, un punto C se llama punto medio de un segmento AB si C está entre A y B. Y se verifica que se cumple la igualdad. Es decir, si yo coloco un punto medio de un segmento AB, entonces voy a dividir en dos partes iguales el segmento, tal que yo voy a transformar otros dos segmentos partidos iguales y yo voy a tener dos segmentos más pequeños, pero que van a ser iguales. Es decir, dividir el segmento a través de un punto para obtener dos segmentos de recta iguales. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos, el punto medio. Y también, esos son los extremos que tenemos del punto A y el punto B. Pero también nos dice que son iguales, que AC va a ser igual a CB. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un punto medio, sabemos que es el punto medio que hay de A y B. Pero además tiene que cumplir que esa división de esos dos pedacitos de segmento que yo he cortado de este segmento AB van a ser iguales. ¿Sí? Lo he cortado en dos partes pequeñas y estos van a ser iguales. ¿Sí? Distancia entre dos puntos. Esta es la fórmula para encontrar la distancia o la longitud de algún segmento. ¿Sí? Este D significa distancia entre los puntos A, B. Eso también se ha visto en bachillerato. ¿Sí? Y también aquí está la fórmula, ¿verdad? Cómo poder encontrar la distancia de dos puntos o la longitud de esos dos puntos. ¿Sí? Pero no vamos a entrar de lleno en esto, pero sí es bien importante que ustedes lo sepan. Y esta cosa, y esto lo demás es bien importante, lo que lo voy a mencionar. Observar que debido a que los segmentos de recta tienen longitud, es decir, se puede medir cuánta distancia hay entre los dos puntos extremos de los segmentos, entonces es posible realizar operaciones de suma y resta entre ellos. Eso es bien importante. Podemos realizar suma y resta entre ellos. ¿Sí? Veamos el siguiente problema. Vamos a hablar de segmento. ¿Qué nos dice el siguiente problema? Dice, sobre una línea recta se consideran los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D tal que se cumple esta igualdad. ¿Sí? Y AB es igual a DC. ¿Qué son estas? Las hipótesis. Me dan dos hipótesis. ¿Sí? Los puntos colineales significa que los puntos están sobre una recta. Y aparte los puntos A, B y C están sobre esa recta y son consecutivos. Entonces tenemos que considerar cuáles son nuestras hipótesis. Que AC más 2C, y esto que tengo acá, más BD es igual a
28. Y AB es igual a DC. Entonces, eso es bien importante las hipótesis colocarlas. Bueno, la hipótesis me dicen que A que hace, estas hipótesis son bien importantes manejarlas, más 2DC más PD es igual a 28. ¿Sí? Esto es bien importante manejarlas como hipótesis. Y también la otra que me dicen que AB es igual a DC. Estas son hipótesis y se les pone H, que significa las hipótesis. Esas hipótesis significa que son verdaderas y que nos van a ayudar a encontrar nuestra tesis. ¿Qué quiero encontrar yo? Yo quiero encontrar, ¿sí? Podemos acá ponerle la tesis como T. Yo quiero encontrar el valor de AD. ¿Cuánto vale el valor AD? ¿Sí? Vamos a poner acá. Van siempre como segmentitos, ¿verdad? Siempre a veces, disculpen que como el problema no lo pone, pero hay que hacer referencia que estamos hablando de segmentos, ¿sí? Entonces la T de la tesis, que es lo que yo quiero demostrar, le vamos a poner signo de interrogación. ¿Por qué? Porque es bien importante saber cuál es lo que yo voy a encontrar. Pero como estamos hablando de una línea recta, primero colocamos los puntos. Colocamos los puntos, una recta, no me va a quedar muy bien, pero para que ustedes puedan observar qué es lo que se está haciendo. Entonces voy a colocar los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Como me dicen los puntos colineales y consecutivos, entonces vamos a colocar el A acá, ¿sí? Y también vamos a colocar el D acá, porque son 4 puntos que me dan. Otra de las cosas bien importantes que me dicen que por hipótesis AB es igual a DC o ACD, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar, si coloco acá el valor de C, ¿sí? Tiene esta distancia de C a D, tiene que ser la misma distancia de AB porque son iguales. Entonces vamos a poner acá como calculando de que AB sea igual a BC. Esto es bien importante hacerlo de primero, ¿sí? Bien, ahora vamos a colocar el punto, en este caso, ya tenemos toda la información, ¿sí? Entonces, yo tengo que AB es igual a CD y yo tengo también la ecuación, ¿sí? Pero una de las cosas bien importantes también trabajar en este caso es que yo tengo, ¿cómo puedo escribir aquí abajo? ¿De qué forma puedo escribir AD? Eso es de analizar, ¿verdad? Y de pensar, ¿sí? De analizar en el sentido, entonces, AD, ¿cómo lo puedo escribir yo? ¿De qué forma yo puedo escribir AD? Bueno, yo lo puedo escribir como la suma de cada uno de los segmentos. Yo lo puedo escribir como AB más, ¿más quién? Más, ya coloqué el segmento de A a B. Ahora voy por más BC, más BC, más CD, ¿sí? Más CD o DC, es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de segmento DC con DC, es lo mismo porque no tiene dirección. CD con DC es lo mismo, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero encontrar. Pero
aquí viene algo bien importante. Como AB es igual a CD, yo lo puedo escribir a este como CD. Puedo sustituir como AB es igual a D, yo lo puedo sustituir, ¿sí? Más BC más CD, ¿sí? Disculpen que me entró una llamada. ¿Y esto es igual a quién? Yo puedo sumar CD más otras veces otro CD, entonces me va a quedar 2 CD, como sumábamos los coeficientes de los polinomios, si recuerdan, ¿sí? Entonces yo tengo 2 veces DC más BC, ¿sí? Pero esto que yo tengo, le voy a poner acá AD sobre AD, ¿sí? Eso es lo que tengo por hipótesis. Ahora bien, si partimos de esto, AC, ¿cómo lo puedo escribir? AC está de acá hasta acá. Es decir, que yo sustituyendo en esta ecuación, yo puedo tener A, lo voy a volver a colocar, ¿sí? Vean cómo estoy manipulando la recta y estoy manipulando las hipótesis. Y eso es bien importante, ¿sí? DC más 2C más BD y esto es igual a 28, ¿sí? Y esto es igual a 28. De aquí tenemos que sacar AD. Ah, pero AC yo lo puedo escribir como ¿quién? Como AB más BC. Y eso es bien importante. Es decir, que yo puedo escribir a AC, yo lo puedo escribir como AB, ¿sí? Le pongo una rayita arriba, no se ve muy bien. AC, perdón, AB tiene que ser acá, más BC, ¿sí? Eso vale AC. Aquí coloco más 2 veces DC más BD. Ah, pero BD, ¿cómo lo puedo escribir yo? Desde acá, BD yo lo puedo escribir como BC más CD. Entonces lo colocamos más BC más DC o CD, es lo mismo, ¿sí? Y esto es igual a 28, ¿sí? Ah, pero AB, como es igual a DC, yo lo puedo sustituir. En vez de AB, yo lo puedo poner como DC, ¿sí?
Voy a borrar que no me quedó muy bien, ¿sí? Yo lo puedo poner como DC más BC más 2DC. Volvemos a copiar lo mismo. Más BC más DC. Y esto es igual a 28. ¿Sí? Ahora sumamos DC, lo voy a hacer con otro color. Ahora sumamos este DC más 2 veces DC más DC. Voy a tener ¿cuánto? 4 veces DC. Más BC solo hay 2 BC. Y esto es igual, perdón, y esto es igual a ¿quién? Y esto es igual a 28, ¿sí? Pero yo puedo sacar factor común de esto de 2 y me queda esto, 2, abro paréntesis, ¿sí? Y me queda 2 DC más BC. Saqué factor común y eso ya lo hemos trabajado en las unidades anteriores. Cierro paréntesis y esto es igual a 28, ¿sí? Pero 2C más BC, ¿a qué es igual? Es igual a AD. Entonces lo podemos sustituir, ¿sí? Entonces nos va a quedar acá, vamos a poner acá, entonces nos vamos a quedar acá, entonces vamos a sustituir. En vez de 2C más BC, yo voy a poner AD, porque es igual. Entonces me queda 2, y entre paréntesis lo que tenía que era AD, ¿sí? 2 veces AD, y esto es igual a 28. Entonces, vamos a continuar aquí abajo. Entonces vamos a tener que AD es igual a ¿quién? Como el 2 se está multiplicando, al otro lado de la igualdad va a pasar a dividir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 28 dividido entre 2. ¿Y eso es igual a cuánto? A 14. Entonces yo tengo, por lo tanto, 3 puntitos significa por lo tanto en matemática, AD es igual ¿a quién? A 14. Y eso era lo que andábamos buscando, el valor del segmento AT. Le voy a poner otro color acá, ¿verdad? Perdón, acá sería, desde acá. Es igual a 14, ¿sí? Y eso es lo que queríamos encontrar, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner una rayita acá para que se pueda diferenciar, ¿sí? Entonces ya encontré cuánto vale AD, vale
14. Y esa es la solución de este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan para poderlo volverlo a explicar. Bien, entonces vamos a continuar. Si no hay ninguna pregunta, ok. Bien. Y si yo algo sí bien importante es que ustedes anoten, ¿verdad? Eso es bien importante, si pueden anotar los detalles, el procedimiento para que ustedes vayan viendo de dónde sale cada, cada hipótesis, cada resultado, cada simulación. Bien, este ejercicio ya está, eso ya lo expliqué en la tutoría de repaso número 4. Todavía no he subido el video, pero más tardar mañana voy a tener ya esos videos para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? Tenemos este otro problema. También ya está resuelto en la tutoría de repaso número 4. Si hay tiempo, podemos revisarlo nuevamente estos ejercicios. También tenemos otro ejercicio que ya está también resuelto en la tutoría de repaso número 4. Pero ahora me interesa ver la parte de los ángulos, porque vamos a ver dos ejercicios que son bien importantes, cómo podemos manipular, ¿sí? Cómo podemos jugar con los ángulos, ¿sí? Ese ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos o semirrectas, ¿sí? Distintas, que tienen el mismo origen, ¿sí? Al origen se le llama vértice del ángulo y lo podemos ver en esta figura, la siguiente figura, podemos observar cómo se forma un ángulo, ¿sí? Lo sombreado en color verde representa el ángulo. Si ustedes pueden ver acá, este ángulo, ¿sí? Necesitamos dos rayos y que esos dos rayos se... ¿Cuáles son los rayos en este caso? AB con CB. Y se cortan estos dos rayos en el punto B donde se nos forma el que, donde se corta y esto hace que sea el vértice, ¿sí? Los rayos o semirrectas que se unen para formar el ángulo BA y BC. La medida de la abertura en color verde representará la medida del ángulo, ¿sí? Eso es bien importante. Hablar de la medida de los ángulos, ¿verdad? También los ángulos se pueden, normalmente los ángulos a veces se denotan por acá. Si a este le llamo, por ejemplo, letra griega, le puedo llamar alfa, le puedo llamar beta, le puedo llamar rho, le puedo llamar teta, ¿sí? Los símbolos griegos para poder representar. Yo puedo representar de esta forma un ángulo alfa o solo alfa, haciéndome referencia del ángulo, ¿sí? Algo otros lo pueden llamar como el A, B, BC, donde este está haciendo referencia al vértice, a la letra que está en medio, ¿sí? Por eso que esto es igual al ángulo alfa, está haciendo referencia al ángulo alfa, ¿sí? ¿Sí? O también algunos le llaman la medida del ángulo alfa, ¿sí? También es válido, ¿sí? Al otro solo le ponen esto, ¿verdad? Alfa, pero es lo mismo, es diferentes notaciones. Yo mejor prefiero hacer esto porque aquí está haciendo énfasis que yo estoy asimilando que hay un ángulo del que estoy hablando, es un ángulo del que estoy representando. Y esa es la definición de ángulo, ¿verdad?
Bien, clasificación de los ángulos rectos son los que miden exactamente 90 grados, es decir, que se cortan, quiere decir que se cortan, las dos rectas se cortan en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Algunos representan por un rectángulo, otros por esto verdecito, ¿sí? Es como una parte de una circunferencia para representar el ángulo de 90 grados. Y a estos ángulos, a estas rectas se le llaman rectas perpendiculares porque cortan en un ángulo de 90 grados. También tenemos el ángulo agudo que es menor, es decir, tener un grado, por ejemplo, que sea menor que 90 grados. Por ejemplo, puede ser, en este caso puede ser 60 grados porque 60 grados es menor que 90 grados, pero más que 0 grados, ¿sí? Y también el ángulo obtuso son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 100, 180 grados. Algunos lo mencionan que es menos 360 grados, ¿sí? Pero ahí está el ángulo cóncavo, el ángulo... eh, hay otros tipos de ángulo, ¿sí? Entonces, pero lo vamos a manejar así, menor que 180 grados. Por ejemplo, puede ser, un ejemplo puede ser un ángulo acá, puede ser 150 grados, por decirlo así, ¿sí? ¿Sí? Esos son los tipos de la clasificación de los ángulos: ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. También dos rectas pueden ser paralelas si nunca se cortan, perpendiculares si se cortan en un ángulo de 90 grados, lo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces podemos tener esto, ¿sí? Aquí estamos dos rectas paralelas, tienen la misma distancia, pero nunca se cortan. ¿Por qué? Nunca esta recta va a cruzar a esta otra recta. Allá en el infinito, algunos mencionan que en algún momento se pudieran cortar, pero allá en el infinito no sabemos qué puede suceder, ¿sí? Es como hablar de casos abstractos, pero tenemos dos rectas, donde estas dos rectas son paralelas porque nunca se van a cortar, ¿sí? Por eso se le llaman rectas paralelas. Y a esto se le llaman ángulos de 90 grados porque las rectas se le llaman perpendiculares porque cortan en un ángulo de 90 grados. Y por eso se le llama a esas rectas perpendiculares, ¿sí? Se le llama perpendiculares. Bien. Ángulos adyacentes. ¿Qué podemos decir de ángulos adyacentes? Son dos ángulos consecutivos que tienen un lado en común. ¿Cómo saber si tienen un ángulo en común? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos en esta gráfica, podemos notar muchas cosas que son bien importantes. Y son las siguientes. El ángulo alfa y beta son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común. Lo vamos a dibujar para que ustedes puedan observar. El de amarillo voy a dibujar el ángulo, los rayos que corresponden al ángulo beta. De amarillo. ¿Sí? Vamos a ver la intercepción. Vamos a ver un moradito. Vamos a ver, ¿sí? Voy a dibujar el ángulo alfa. ¿Qué tienen en común? La intercepción de la línea amarilla con la de morado, ¿sí? Esta que está acá es los dos ángulos que tienen un lado en común, un rayo o una semirrecta en común. Por lo tanto, se le llama a esos dos ángulos ángulos adyacentes. ¿Cuándo no pueden ser ángulos adyacentes? Veamos la diferencia. Yo puedo tener un ángulo acá, ¿sí? Y puedo tener este otro ángulo acá que se cortan dos. Este es el ángulo beta, ¿sí? Este es el ángulo alfa, letra griega. ¿Y qué pasa? No tienen ningún lado en común los dos, ¿sí? No estamos hablando, tienen el mismo vértice, pero no tienen el mismo lado.
No tienen nada en común de ningún lado. Entonces, este ejemplo no, el ángulo alfa y beta no son adyacentes porque no tienen ningún lado. En cambio, acá sí tienen un lado común y es, si le pongo acá en el centro O, C, el rayo o semirrecta OC es el lado común que tienen los dos ángulos. ¿Cuáles ángulos? El ángulo beta como el ángulo alfa tienen un lado en común y a eso se le conoce como ángulos adyacentes. Esa es la diferencia, ¿sí? Que tienen un lado en común los ángulos. Y eso es cuando estamos hablando de ángulos adyacentes. Esas son las características que se tienen. Por eso decimos que estos ángulos son adyacentes. Alfa y beta son adyacentes porque comparten un lado en común, ¿sí? Ángulos complementarios, y eso es bien importante porque eso es bien importante porque eh, menciona unos ejercicios ahí que tienen que ver con los complementarios. ¿Cuáles son los complementarios? Ángulos complementarios son dos ángulos adyacentes que suman 90 grados, ¿sí? Cuando tenemos los ángulos complementarios, tal que la suma de esos dos ángulos sea 90 grados. Es decir, que en este caso tenemos que alfa más beta, ¿sí? Más y, aquí lo vamos a borrar, más y, según lo que vemos en la gráfica, que tenemos que esto va a ser igual a ¿quién? A 90 grados. Es decir, ¿cuándo vamos a tener que un ángulo es complementario? Cuando despejemos, por ejemplo, alfa o y la y, ¿sí? A esto estamos haciendo énfasis cuando tenemos un ángulo complementario, ¿sí? Un ángulo que suman ambos y que son, ¿sí? En este caso, son, son complementarios. Podemos despejar y también y nos va a quedar 90 grados menos alfa, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, alfa y la y son ángulos complementarios, porque también son ángulos que suman 90 grados. Dos características, son ángulos adyacentes y que suman 90 grados. Entonces, cuando hablamos de ángulos complementarios, es que estamos refiriendo que un ángulo es igual, un ángulo alfa puede ser igual a 90 grados menos y, ¿sí? Así es que eso es cuando definimos lo que son ángulos adyacentes. Perdón, ángulos complementarios, que son dos ángulos adyacentes y que la suma son 90 grados, ¿sí? Y si ustedes ven, cuando sumamos este ángulo, esto es 90 grados, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver el ángulo suplementario, que esos son dos ángulos adyacentes, pero en este caso suman 180 grados, ¿sí? Ustedes pueden observar que estos dos ángulos, el alfa y beta, suman igual a 180 grados. Es decir, cuando estamos hablando de un ángulo complementario,
es que cumple esta condición. Por ejemplo, alfa puede ser igual a 180 grados, ¿sí? Es igual a 180 grados menos beta, ¿sí? O también podemos despejar beta y beta va a ser igual a 180 grados menos alfa. Solo estoy en esta ecuación. Como está positivo, al otro lado va a pasar a negativo, ¿sí? ¿Sí? Otra de las cosas bien importante es que si tenemos dos rectas y si yo tengo este ángulo que vale alfa, este también va a valer alfa. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Eso es bien importante y está en el material, ¿sí? Ángulos alternos internos, eso es bien importante que ustedes lo revisen también, ¿sí? Entonces, en este caso son los que tenemos, en este caso son los ángulos, ya vimos los ángulos, el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso, ya vimos el ángulo complementario, que es la suma de dos ángulos que aparte que son adyacentes, son iguales o miden 90 grados, y estos ángulos suplementarios, que son dos ángulos adyacentes, que suman 180 grados. Entonces queremos decir, ¿qué podemos decir? Los ángulos complementarios suman 90 grados, en conclusión. Los ángulos suplementarios, dos ángulos suplementarios suman 180 grados. ¿Sí? También tenemos la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz lo que me hace es que me corta, si yo tengo un ángulo, lo que hace es cortarme ese ángulo en dos ángulos iguales. Es como que es lo que me estábamos viendo en el punto medio del segmento, que corta en dos partes iguales el segmento. Entonces, la bisectriz lo que hace es partirme un ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Como por ejemplo este, ¿sí? ¿Qué dice el ángulo, la bisectriz de un ángulo? Es aquella semirrecta que partiendo del respectivo vértice, es lo que está en rojo, partiendo de un ángulo respectivo vértice, divide el ángulo en dos partes iguales. Es decir, que yo tengo el ángulo A o B y trazo este ángulo, ¿sí? Y todo este ángulo me corta en dos partes iguales. Es decir, que este ángulo es igual a este otro ángulo. Por eso aquí los dos ángulos se llaman alfa y alfa. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo este ángulo, vamos a poner acá A, B y C, por ejemplo, ¿sí? Y yo sé que este ángulo vale 60 grados, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Vale, ¿cuánto dije? 60 grados, ¿sí? 60 grados. El ángulo A, B o C, y lo podemos denotar acá, el ángulo ABC, el ángulo ABC es igual a 60 grados, ¿sí? 60 grados. Ahora vemos, ¿y qué es lo que hace el vértice? Entonces lo voy a dibujar en rojo. Lo que me hace el vértice es trazar, sale del vértice, partiendo del vértice B. No me quedó muy, digamos así, muy bien, pues lo voy a borrar de nuevo. Aproximadamente, ¿verdad? Hoy sí, hoy sí. Ok. Le vamos a llamar D. ¿Qué es lo que este vértice, esta semirrecta o rayo, lo que me hizo es que el ángulo de 60 grados me lo partió en dos partes iguales? ¿En cuánto me los partió? Para que sean iguales. El ángulo 60 lo partió en dos partes iguales. Quiere decir que este vale ¿cuánto? Vamos a hacerle otro color. 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Y el otro vale 30 grados. Y eso es lo que hace la bisectriz, que parte de un vértice y me corta ese ángulo en dos partes iguales. ¿Sí?
Esa es la definición de bisectriz de un ángulo. Es aquella semirrecta que partiendo del respectivo vértice divide un ángulo en dos partes iguales. No sé si hay alguna pregunta. Bien, veamos este ejemplo. Este ejemplo hay uno que es parecido al de la tarea, ¿sí? Entonces te les va a ayudar bastante a cómo pueden, digamos, formar, digamos, o traducir, digamos, en palabras al lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, solución, el doble del complemento, del suplemento del complemento, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué me está diciendo cuando dice aquí doble del suplemento del complemento? Vamos a poner el suplemento. ¿Qué nos dice? El doble del suplemento acá. El doble significa 2, ¿verdad? Del suplemento. Ah, el doble del suplemento. Pero el suplemento, ¿quién es? Vamos a suponer que tenemos un ángulo alfa. ¿Sí? Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a ver el, el complemento de un ángulo alfa. ¿Sí? Vamos a denotar el ángulo alfa. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a denotar el ángulo alfa. Ahora, el doble del suplemento del ángulo va a ser que yo tenga igual a quién. 180 menos, ¿sí? Menos alfa, ¿sí? Ah, pero me dicen, yo he colocado el doble del suplemento, pero falta el complemento. Entonces, quiere decir esto, borramos acá y ponemos el complemento del ángulo. Es decir, ¿cuánto es? 90 menos alfa, ¿sí? 90 grados menos alfa, ¿sí? Y yo acá estoy diciendo, en este caso, ¿sí? Voy a poner corchete para diferenciarlo, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? El doble del complemento de la medida del ángulo, ese ángulo es alfa, ¿sí? Porque estoy hablando del complemento de ese alfa, ¿sí? ¿Por qué el 90 menos alfa? Ah, porque alfa menos beta, alfa más beta es 90, pero el complemento de ese ángulo, es decir, lo que le falta para que sea 90. ¿Y ese ángulo quién lo hace? Alfa, ¿sí? Entonces, todo lo que yo he subrayado de negro es esta parte, el doble entre corchetes 180 grados menos entre paréntesis 90 grados menos alfa. Esto es igual a un cuarto del complemento de la medida de dicho ángulo. Quiere decir que esto es igual a quién? A un cuarto, ¿sí? Por el complemento, es decir, 90 grados menos alfa. Y ahora que yo ya tengo, y ahora que yo ya tengo el ejercicio, ahora comenzamos a despejar quién. Cuando yo encuentre alfa, calcular el complemento de la tercera parte del ángulo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 180, vamos a comenzar acá, 180, 180 grados, menos por más es menos, 90 grados, ¿sí? Menos por menos da más alfa. Y esto es igual a un cuarto entre paréntesis 90 grados menos alfa. Esto va a ser igual a 2 veces 180 180 grados, esto me va a quedar 180 grados menos 90 grados, esto me va a quedar 90 grados más alfa, ¿sí? Y esto es igual pero este 2 lo podemos pasar como denominador al otro lado de la igualdad, ¿sí? 90 grados menos alfa, ¿sí? Entonces esto me queda 90 grados más alfa. Esto va a ser igual a 1 sobre el 2. Como pasan a dividir, entonces multiplica con el denominador, que en este caso es 4. Entonces me queda 8, ¿sí? 8, ¿sí? Ahora comenzamos a despejar. Voy para acá para continuar, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? ¿Sí? Entonces me queda, en este caso va a ser 90 grados más alfa, y esto es igual a ¿cuánto? Un octavo lo multiplico por lo que está dentro, entonces me queda 90 grados dividido entre 8, porque lo multiplico, ¿verdad? Menos alfa sobre 8, ¿sí? Ahora vengo, lo que hago es pasar este alfa menos 8 al otro lado de la igualdad, y este 90 lo paso al otro lado. Es decir, que me va a quedar alfa más alfa sobre 8. Y esto es igual a ¿quién? A 90 grados sobre 8 menos 90 grados, ¿sí? Entonces, alfa, la suma de fracciones, que es lo que vimos antes, las propiedades de los números reales, alfa más alfa sobre 8, ¿sí? ¿Cómo nos queda esta suma? ¿Sí? Colocamos acá el 8 abajo, ¿sí? 8 entre 1, 8, más multiplicado por alfa, 8 entre 1, 8, 8 por alfa, 8 alfa. 8 entre 8 a 1, 1 por alfa, alfa, 8 alfa más 1 alfa, me queda 9 alfa, ¿sí? Y esto nos queda aquí, nos va a quedar en este caso, es la resta de fracciones, ¿sí? 8 entre 8 a 1, 1 por 90 grados, 90 grados, ¿sí? Aquí le vamos a poner un 1,
¿sí? Para hacer la forma de la suma o resta de fracciones. 8 entre 1, 8. 8 por 90, 8 por 9, 72. Le agregamos el 0. Entonces nos va a quedar, y como tiene signo menos, nos va a quedar 720, ¿sí? 720 grados, ¿sí? Entonces acá me queda, este 8 lo puedo pasar a multiplicar, me va a quedar 9 alfa, y esto es igual a 8, perdón, que me quedó como que fuera el símbolo del infinito. Entonces acá me queda 8 entre paréntesis 90 grados menos 720 grados ¿sí? Sobre 8. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiando el signo se me elimina acá, como es factor común de 8 con el denominador y están como en producto, se pueden simplificar. ¿Qué me queda? 9 alfa, 9 alfa, ¿sí? Y 90 menos 720 nos da menos 630 grados, ¿sí? Ahora, alfa, esto lo voy a dividir. Entonces me va a quedar alfa va a ser igual a menos 630 grados dividido entre 9. ¿Cuánto nos da eso? Voy a irme para acá un poco. Menos 630 dividido entre 9, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Nos da 70 grados. Y eso, cuando nos da el ángulo de 70 grados, nos estamos refiriendo, en este caso, a que sí cumple la condición de ser un complemento. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale negativo. En este caso, menos 70 grados. Ah, pero ¿qué significa que sea negativo? Que van en sentido contrario a las agujas del reloj, nada más. ¿Sí? Cuando es negativo porque van en sentido contrario a las agujas del reloj. Y si son positivos es porque van a favor de las agujas del reloj. Perdón, 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 que van a favor de las agujas del reloj, si son negativos. ¿Sí? Si son positivos, van en contra de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces podemos tomar que ahora que ya encontramos el ángulo, ¿sí? Eh, bien, voy a borrar esta parte. Ok, mejor no, voy a crear una parte. Voy a crear una hoja. Vamos a crear una nueva para no borrar, ¿sí? Y seguir escribiendo, ¿sí? Ok. Entonces, como el ángulo puede ser, entonces tomamos en este caso, ¿cuánto tenemos el ángulo? Lo vamos a tomar como positivo, como ya les dije, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Si les da positivo, pues mejor. Si les da negativo, trabajenlo como positivo, ¿sí? 70 grados. Pero, ¿qué me dice el problema anterior? ¿Qué me dice el problema anterior? Calcular el complemento de la tercera parte de dicho ángulo. Que aparte tengo que calcular el complemento de la tercera parte de dicho ángulo. Ya tengo el ángulo, pero me piden la tercera parte. ¿Qué voy a hacer con el ángulo que vale 70? Dividirlo entre 3. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí?
Entonces vamos a tener que alfa lo vamos a dividir entre 3 y esto va a ser igual a 70 grados, ¿sí? Dividido entre 3, porque me piden la tercera parte de dicho ángulo y ese ángulo es alfa. Entonces 70 dividido entre 3 es aproximadamente 23, ¿sí? 23.3 ángulo, 23.3 ángulo, ¿sí? Pero como me piden el complemento de la tercera parte de dicho ángulo, como me piden el complemento, yo voy a restar 90 grados menos 23 grados, ¿sí? Porque me piden el complemento de la tercera parte de dicho ángulo que he encontrado. Y el complemento es 90 menos ese ángulo, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? A aproximadamente 66.7 grados, ¿sí? Y esta es la respuesta, ¿sí? Y esta es la respuesta del ejercicio anterior, ¿sí? Pero dice el doble del suplemento del complemento a la medida del ángulo, ¿sí? Ese es, digamos, cómo se puede, digamos, resolver, digamos, cómo se puede, digamos, plantear, ¿sí? Cómo se puede plantear, digamos, el ejercicio, ¿sí? Entonces, primero es detener el ejercicio, después plantearlo como una ecuación y después encontrar el ángulo alfa. Le pueden llamar beta, también le pueden llamar teta, según como a ustedes les guste, ¿sí? Estas letras griegas, ¿sí? Entonces, esto es cuando me piden el doble del suplemento, del complemento, de la medida del ángulo, nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? No sé si hay dudas. Sí, entonces, bien, entonces vamos a continuar. Este es, digamos, hay un ejercicio de la tarea que es parecido a este que les puede, digamos, ayudar a cómo poder resolver este ejercicio, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver este otro ejercicio. En la imagen, alfa menos beta es igual a x sobre 3. Entonces, calcular x, ¿sí? Verifiquemos un momentito cómo está lo que es la imagen. ¿Qué formación me da la imagen?
¿sí? Imagínense, nos dan una ecuación, porque alfa menos beta es igual a x sobre 3, pero hay un problema. Tenemos tres variables que no conocemos. ¿Y quiénes son? Alfa, beta y x. Pero en la gráfica me dan mucha información, ¿sí? En la gráfica me da mucha información. Recuerden que un ángulo completo mide 360 grados, la mitad 180 grados, ¿sí? Que se le llama ángulo llano, que suman 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo en la gráfica? Primero, bueno, voy a utilizar esta parte de acá, ¿sí? Para que ocupemos más espacio. Primero tenemos que alfa menos beta es igual a x entre 3, ¿sí? ¿Sí? Pero, ¿qué tenemos aparte? Ok, vamos a hacer acá. Si yo tengo acá tengo lo que es el plano cartesiano, una vuelta entera me da 360 grados, ¿sí? El ángulo completo. La mitad, ¿sí? Es decir, en este caso, la mitad, 180 grados, 180 grados, ¿sí? Entonces la mitad, es decir, como yo sé que este ángulo vale beta, más el ángulo X vale 180 grados, porque es la mitad del ángulo, la mitad de un ángulo de una vuelta completa, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que X más beta, ¿a qué es igual? Vean que lo que está de rojo ha recorrido la mitad de una vuelta entera, y la vuelta entera mide 360, entonces la mitad va a ser 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que esto vale 180 grados. ¿Y para qué me sirve esta otra ecuación que la he obtenido según las hipótesis que me dan en en la imagen? Aquí, ¿qué puedo despejar? Ah, puedo despejar beta. Esto implica, al despejar beta, ¿cómo me va a quedar? Beta va a ser igual ¿a quién? A 180, ¿sí? Que X más beta, ¿qué me forma? Un ángulo complementario o suplementario. Suplementario, ¿verdad? 180 grados menos alfa. Ya tengo otra ecuación. Oh, entonces ahora en esta la puedo sustituir en esta ecuación que ya me dan. ¿Sí? 1, la ecuación 2, le vamos a llamar esto, la puedo sustituir en la ecuación 1. ¿Sí? Esta es la ecuación 1. Ah, entonces me queda alfa menos, pero beta, ¿quién es? 180 menos alfa. ¿Sí? 180 menos alfa. ¿Y esto es igual a quién? A X, perdón, 180 menos X tiene que ser, ¿verdad? Perdón, aquí tiene que ser X. Aquí tiene que ser X. Lo que es la idea y el objetivo principal es que esta ecuación me quede solo en variables X. Ya me deshice de alfa, de beta, y ahora tengo que deshacerme de
¿Quién hace falta que me puedas hacer? De alfa, ¿sí? Ahora bien, pero otra de las cosas bien importantes es lo siguiente. ¿Sí? Ahora yo puedo, perdón, yo puedo trazar, ¿sí? Lo vamos a hacer de negro. Yo puedo trazar, ¿sí? Esta línea recta, ¿sí? Y este ángulo que se me va a formar acá va a valer X. ¿Y esto por qué? Porque este ángulo vale X por ser opuesto por el vértice. Lo que yo les decía anteriormente, si yo tengo una recta acá, este ángulo, si este ángulo vale X o alfa o teta, este va a valer X o alfa y teta. Entonces, cuando yo prolongo esta recta, prolongar significa extender, ¿sí? Eso va a ser igual, lo voy a borrar porque no quedó muy bien, ¿sí? Esta acá, ¿sí? Este vale X. Si yo prolongo este otro, lo voy a cambiar de otro color, le voy a poner un rojo. Esto vale ¿cuánto? 60 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Este ángulo es lo mismo que este otro, ¿sí? Pero nosotros sabemos que lo voy a hacer de otro color. Nosotros sabemos algo bien importante, lo voy a poner como verde, que de acá hasta acá el ángulo vale 180 grados. ¿Y quién me lo describe? ¿Sí? Me lo describe alfa, ¿sí? Más, ¿sí? Más 60 grados menos X porque estoy sumando dos veces X, ¿sí? Menos X y esto es igual a ¿quién? A 180 grados. Este es menos, ¿sí? Menos 180 grados, ¿sí? Ahora despejamos alfa. Entonces, alfa, perdón, que siempre la mitad, vean, cuando yo, cualquier línea que yo trace, ¿sí? Por ejemplo, esta que he prolongado acá, siempre cuando yo un ángulo inicia de un lado y termina en el otro lado, siempre va a sumar 180 grados, de la misma línea que yo he prolongado, por lo que les expliqué acá, ¿sí? Entonces despejo alfa. Alfa va a ser igual a ¿quién? A 180, 180 menos 60, ¿sí? Porque como 60 está positivo, el otro lado va a pasar a negativo. Y el X lo paso, el menos X lo paso al otro lado, como está negativo, va a pasar a positivo, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? 180 menos 60, esto me da 120 grados más X. Es decir, que yo tengo que alfa es igual ¿a quién? A 120. A 120 grados más X.
Y a esta le llamo ecuación 4. Y esta la voy a sustituir en la ecuación 3 que tenemos acá. Esta es la 3, ¿sí? Y esta es la 4. ¿Qué estoy haciendo? Pasándola en una sola variable que tenga esta ecuación. Entonces acá, sustituyendo, ¿cómo me va a quedar? En vez de alfa, yo voy a poner ¿quién? 120 más x es igual a quién, perdón, estoy sustituyendo, ¿sí? Estoy sustituyendo alfa menos, entre paréntesis, 180 grados menos x. Y esto es igual a x entre 3, ¿sí? ¿Sí? Ahora sí ya tengo una sola variable x y es lo que yo quiero calcular, el valor de x. Ahora quiere decir que ya puedo encontrar el valor de x. Y comenzamos, ¿sí? Acá me queda 120 más x menos por más menos, entonces me queda menos 180 grados. Menos por menos, más. Entonces me queda más x. Y esto es igual a x entre 3. ¿Sí? Entonces 120 menos 180 me va a quedar ¿cuánto? Menos 60 grados. ¿Sí? Menos 60 grados. X más X me va a quedar 2X. ¿Sí? 2X. Y esto es igual a X entre 3. Ya tengo, ya ando cerca de quién, de encontrar mi valor de X, el ángulo X. Solo hemos simultaneado, si ustedes pueden observar, hemos simultaneado ecuaciones. ¿Sí? Voy a continuar en la otra parte de la hoja para terminar el valor de X. ¿Sí? Es lo que teníamos. Teníamos, en este caso, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos esto, ¿verdad? Menos 60 grados más 2x y esto era igual a ¿quién? A x sobre 3. Solo estoy copiando otra vez la ecuación, ¿sí? El 60 grados lo paso al otro lado y el x sobre 3 lo paso al otro lado. Entonces me queda 2x. Este x sobre 3 lo paso al otro lado, me queda negativo x sobre 3, ¿sí? Y al otro lado, como yo acá tengo menos 60, al otro lado pasa a ser positivo, 60 grados. ¿Sí? Ahora sumo esto, ¿qué me queda? Saco el mínimo común múltiplo, que es 3. Acá el 2x lo ponemos un 1 acá porque es un número entero y los enteros están incluidos en los reales, en los racionales, y los racionales están incluidos en los reales. 3 entre 1 a 3. 3 por 2x me da 6x. ¿Sí?
3 entre 3 a 1. Tres entre 3 a 1. 1 por X, X. Y como tiene signo, le pongo X acá. ¿Sí? Y esto es igual a 60 grados. El 3, acá me queda 6X, ¿sí? Menos X. Y el 3, como está dividiendo, al otro lado lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda 3 multiplicado por 60 grados, ¿sí? 60 grados, ¿verdad? Entonces, 6X menos X me queda 5X. Y esto es igual a 3 por 60, nos va a dar 180, porque 6 por 3 18, le agregamos un 0, 180 grados, ¿sí? Ahora el 5, para despejar X, el 5 como está multiplicando, pasa a dividir. Esto me queda 180 grados dividido entre 5, ¿sí? Por lo tanto, X es igual a ¿quién? 180 entre 5, ¿sí? Nos da 36 grados. Y esto era a lo que andábamos buscando, ¿sí? X es igual a 36 grados. Y eso es lo que andábamos buscando. Decía el problema, encontrar X, este X, ¿sí? Y nos da ¿cuánto? 36 grados, ¿sí? Y este es, digamos, cómo se puede, digamos, cómo tenemos que ir ocupando toda la información que ya conocemos para poder, digamos, ir poco a poco, digamos, desarrollar cada, para ir desarrollando cada paso, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar con respecto de los ángulos e ir viendo, digamos, cada procedimiento, ¿sí? Qué detalle puedo extraer hasta lograr mi tesis, que es X? No voy a comenzar a desarrollar ecuaciones que no me sirven de más, ¿sí? En primer lugar, yo tengo X. Quiero encontrar X. Primero, a este lo voy a convertir en términos de X. A alfa lo voy a convertir en términos de X para que me quede una sola ecuación en X y se pueda, digamos, encontrar fácilmente el valor de X. Ese es lo primero. Y según la imagen que nosotros tengamos acá, ¿sí? También nos da mucha información, ¿sí? Nos da mucha información. Por eso que es bien importante. Voy a borrar acá para que se pueda observar. Bueno, como le di guardar, ya no se puede, ¿sí? A lo menos que lo borre después, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, otro ejercicio que tiene que ver con los ángulos, ¿sí? Ahora bien, atrás. Ahora vamos a resolver otro ejercicio de segmento, ¿sí? Ya resolvimos uno de segmento, ya resolvimos dos de ángulo, vamos a resolver otro del ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice en el problema? ¿Sí? Primero, puntos consecutivos, ¿sí? Trazar la línea recta, ¿sí? Tenemos acá A,
Tenemos acá D. ¿Y qué me dice? Que AB es igual a BC. O sea que si yo tengo acá B, y si tengo acá C, ¿sí? C. Y me dicen hipótesis, ¿sí? Que A es igual a B es igual a ¿quién? A BC, ¿sí? Es decir, que este se puede poner como una rayita acá donde da a entender que son iguales, ¿sí? Entonces tengo que AB es igual a BC. Pero también me dicen que BC es igual a ¿cuánto? Al valor de 3. Esta es otra hipótesis. Tenemos que jugar con todas las hipótesis. Porque esto me lo da como hipótesis. Me da que son iguales y también me dice que CD es igual a 12BC. Entonces veamos quién quiero encontrar, AD. Y también me dan la hipótesis de que CD es igual a quién, a 12 veces BC, ¿sí? Pero si BC vale 3, entonces ¿qué puedo concluir acá? Que AB vale 3 también, ¿sí? Porque son iguales, que BC me vale 3, entonces AB vale 3. Y como CD, ¿cuánto vale? 12, pero BC vale 3, ¿cuánto vale CD? ¿Cuánto vale CD? Sustituyendo me va a quedar 12, como BC vale 3, ¿vale? ¿Cuánto? 36, ¿sí? 12 por 3, 36. Ah, pero yo quiero calcular AD, porque eso es lo que me piden, ¿sí? Entonces yo tengo que AD es igual a ¿quién? AB más, ¿sí? De acá hasta acá, yo lo puedo escribir como AB más BC más CD. Pero aquí me faltó primero el BC, ¿sí? Acá tenemos BC más de SD, ¿sí? Ah, pero AD, ¿cuánto vale? 3, lo sustituimos. Más BC, ¿cuánto vale? 3, lo sustituimos. Más CD, ¿quién es? 36, lo sustituimos. Entonces, ¿cuánto vale AD? AD vale 3 más 3 son 6 más 6. Eso nos da, ¿cuánto? 42. 6 más 36, eso nos da 42. Por lo tanto, como es lo que andaba buscando, por lo tanto acá, 3 puntitos, tengo que AD es igual ¿a quién? A 42. Y eso era lo que el ejercicio me estaba pidiendo, calcular AD, utilizando todas las hipótesis que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Y con esto finalizo lo que es con la tutoría de tutoría número 4 de fundamentos de matemática. ¿Sí? Entonces con eso finalizo. Eh, Bien, les voy que el domingo les voy a tener ya lo que son las grabaciones para que ustedes la puedan ver y puedan trabajar en lo que es en la tarea número 2, en la primera parte, ¿sí? Gracias, Jefferson, a usted por haber estado en la tutoría de repaso, también a Carolina.
Sí está un poco laborioso, sí, están trabajosos, sí que, pero bien. Poco a poco uno tiene que leer el material y poco a poco tienen que ir uniendo esas ideas, ¿sí? Entonces, feliz día a todos. Cuídense.